Vamos a hablar de los más importantes. Recuerden que los virus respiratorios tienen características clínicas comunes. Generalmente puede empezar como un cuadro, la mayoría empieza como un cuadro gripal o catarral, la mayoría se va a autolimitar y un pequeño porcentaje va a ser neumonía viral. Algunos de ellos tienen ciertas características. Dentro de ese grupo están el COVID, influenza, virus sincitial respiratorio, metaneumovirus, parainfluenza, adenovirus, enterovirus y otros virus respiratorios. ¿Está bien? Listo. Vamos a ver el COVID-19, que es una enfermedad que ahorita ha perdido mucha importancia, principalmente porque hemos controlado la pandemia temporalmente. Cada cierto tiempo van a haber brotes de la enfermedad, cada cierto tiempo vas a encontrar fallecimientos. Obviamente la situación de ahora no es como la que vivimos hace algunos años, pero es importante que conozcamos la enfermedad. Apareció por primera vez un nuevo virus del tipo coronavirus en la República Popular China en diciembre de 2019, una zoonosis. Produjo millones de casos y muertes en el mundo. Se transmite principalmente de persona a persona. La transmisión es por gotitas, ¿ya? Por eso es importante el distanciamiento social y el uso de mascarilla simple, además de la higiene de manos, ¿ya? En los servicios de salud, cuando hay un paciente con COVID, además se recomienda utilizar respirador, especialmente si es que el paciente está intubado o se le va a hacer algún procedimiento en el cual van a haber aerosoles. Pero su principal mecanismo de transmisión, como todos los virus respiratorios, es por gotitas, ¿ya? Las medidas de precaución es idealmente una sala individual bien ventilada, guantes, protección ocular, ¿ya? Solo cuando se generan aerosoles. Principalmente, entonces, precauciones por gotitas. La fisiopatología del COVID tiene 3 etapas, principalmente la etapa de infección temprana, en la cual hay síntomas gripales como fiebre, un poco de tos, diarrea, malestar. Era bastante común la anosmia. Luego está la etapa pulmonar, en la cual ya el virus invade el parénquima pulmonar y ya hay síntomas de neumonía, que es disnea, hipoxemia, ¿no? Se encuentran los infiltrados pulmonares. Y luego viene una etapa de hiperinflamación, que esto lo diferencia de otras infecciones respiratorias comunes, ¿no? En el cual ya habían marcadores inflamatorios muy elevados, mucha proteína C reactiva elevada, troponina elevada, ¿no? Era una causa común de síndrome de liberación de citoquinas. Entonces, una fase de infección temprana, fase de neumonía y una fase de hiperinflamatoria, ¿no? En la fase inicial es cuando se recomienda dar antivirales, y en la fase avanzada, fase inflamatoria, es cuando se recomienda dar inmunosupresores o antiinflamatorios. Listo. La clasificación leve, moderada o severa o crítica. Básicamente, la leve, en la cual no hay compromiso pulmonar. En la moderada, hay signo de enfermedad pulmonar, pero no hay hipoxemia. Esta está en mayor del 94%. En la severa hay hipoxemia, o aumento de la gradiente, o una disminución del PAFI, o un compromiso pulmonar a mayor del 50%. Y la clasificación crítica, en la cual además hay falla respiratoria, shock séptico o síndrome de disfunción multiorgánica. Bueno, el diagnóstico básicamente son los síntomas. En la tomografía vamos a encontrar signos de una neumonía viral, que son virus deslustrado. Y cómo lo detectamos, en realidad va a ser con pruebas de diagnóstico, ¿no? De diagnóstico directo, que puede ser por detección de antígenos, que la ventaja es que es rápido y barato de hacer. La desventaja es que la ventana de tiempo es más corta. Y la otra son las pruebas moleculares, ¿no? Son las pruebas moleculares. La ventaja es que tiene una sensibilidad mayor, tienes un mayor tiempo para poder detectar la enfermedad hasta la segunda o tercera semana. La desventaja
es que puede salir positivo por mucho tiempo, ¿no? Entonces, en las épocas del COVID, cuando trataban de detectar a pacientes sintomáticos y asintomáticos que podían contagiar, las pruebas moleculares eran un problema, especialmente en el personal de salud. Ya, lo que tienen que saber es que las pruebas moleculares para COVID eh, pueden salir positivas hasta meses después del diagnóstico inicial, y eso no necesariamente indica que el paciente esté yendo mal. Bueno, la saturación de oxígeno va a depender de acuerdo a la altitud en la que nos encontremos. Recordemos que estamos en un país con distintos pisos geográficos, entonces la saturación de oxígeno, por ejemplo, en Ticlio normal es de 93 a 88%, ¿ya? Entonces, tienen que conocer estas tablitas para poder interpretar adecuadamente la saturación de oxígeno, ¿ya? O sea, tienen que adaptar muchos scores al nivel de altura en el que te encuentras. Y como les dije al inicio, el cuadro clínico es bastante indistinguible de otras infecciones virales o neumonías intersticiales. Probablemente en el año 2020, si encontraras un pulmón así, como el que vemos en la tomografía, la probabilidad de que sea COVID era altísima, ¿no? No importaba si la prueba era positiva. Pero actualmente que el diagnóstico ha caído bastante, es mucho menos frecuente. En los diagnósticos diferenciales entran otros virus respiratorios como influenza, virus sincitial respiratorio. La neumocistosis puede producir, o sea, la infección por neumocistis girovesi puede producir una imagen bastante parecida, ¿ya? Y los niños, hay un cuadro parecido a la enfermedad de Kawasaki que está asociado al COVID, que también entra en el diagnóstico diferencial del COVID pediátrico. Ya. El COVID-19 es una enfermedad básicamente preocupante para personas que tienen comorbilidades, pacientes con cáncer, enfermedad crónica renal, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, paciente HIV sin terapia antirretroviral, pacientes con inmunosupresión severa, obesos, fumadores. De hecho, la mayoría de pacientes jóvenes que fallecían en la primera, segunda ola del COVID eran obesos, ¿no? Bueno, entonces, debido a la dificultad de actualmente diagnosticar clínicamente una neumonía aguda viral severa solo con el cuadro clínico, se han creado paneles moleculares múltiples. Un ejemplo de esto es el panel FilmArray, pero hay otras plataformas comerciales que tienes un paciente que hace un cuadro gripal, luego si aparece un pulmón blanco, haces esta prueba molecular que es un hisopado y te va a detectar 20 patógenos comunes de infecciones respiratorias agudas. Los coronavirus que no producen, o sea, los coronavirus entre comillas comunes, adenovirus, metaneumovirus, rinovirus, enterovirus, influenza A, B, parainfluenza, virus sincitial respiratorio, bacterias atípicas como Bordetella, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae y el mismo SARS-CoV-2. Entonces ya te puede hacer un diagnóstico etiológico de esta situación. Entonces les presento un casito acá. Estamos en enero del año 2024. Tengo un varón de 62 años que viene de Lima, recibe quimioterapia por un cáncer de próstata estadio 4, tiene 3 días de enfermedad. Fiebre, que luego vino con tos seca, luego disnea, luego hipoxemia y una insuficiencia respiratoria rápidamente progresiva, que lo llevó a usar cánula de oxígeno de alto flujo. ¿Ya? Esta es la tomografía, que ves micronódulos y un infiltrado intersticial bilateral difuso. Entonces, ¿cuáles son sus posibles diagnósticos diferenciales? Ya, obviamente el diagnóstico etiológico es una neumonía aguda con insuficiencia respiratoria. Pero alguien me puede decir cuál es el patógeno que está implicado en este paciente. ¿Podrían darme opciones? ¿Podrían decirme, este es el más frecuente, este es el que debería dar, este es lo que deberíamos hacer? ¿Cuál sería su siguiente paso, jóvenes? A ver.
¿Qué hacen con este paciente? 62 años, post-quimioterapia, 3 días, insuficiencia respiratoria rápidamente progresiva. ¿Qué hacen? No hacen nada. No hacen nada. Nadie me está escuchando. Bueno, le hicimos un panel FilmArray, salió rinovirus humano. Es el virus del resfrío común, entre comillas, pero para que vean que no es... En algunas personas va a producir resfrío, pero en las personas inmunocomprometidas va a producir una neumonía severa. Entonces, la clave es ahí el año, ¿no? Probablemente 3 años atrás esto era COVID sin lugar a dudas. Bueno, en pacientes leves a moderados, tratamientos como cualquier enfermedad viral respiratoria, reposo, hidratación, antipiréticos, no usar antibióticos, no anticoagulantes, no corticosteroides, solo monitorizar la saturación de oxígeno y explicarles como el síndrome post-COVID o COVID largo, entre comillas, que son básicamente molestias persistentes del COVID luego de una enfermedad. Los pacientes con enfermedad leve a moderado se les puede ofrecer tratamiento antiviral si son mayores de 65 años o son pacientes inmunocomprometidos o pacientes con múltiples factores de riesgo para que progrese la enfermedad. ¿Ya? ¿Cuál es el antiviral o la combinación de antivirales más conocida? Es el Nimatrevir, Ritonavir o Paxlovid, ese es el nombre comercial. Se da mañana y noche por 5 días. Disminuye el riesgo de hospitalización en un 90%. Ojo que este es por los pacientes ambulatorios, no es cuando el paciente ya está hospitalizado. Puedes usar Remdesivir y plasma convaleciente. ¿Ya? En la terapia respiratoria lo que hay que hacer es mantener una saturación del 92% en pacientes previamente sanos o 95% en pacientes cardiorrespiratorios, sabiendo que el manejo principal de las neumonías virales es el oxígeno, el soporte respiratorio. Cuando hay deterioro rápido, entonces puede requerir cánula de alto flujo o ventilación mecánica. Las neumonías virales, especialmente el COVID, no requieren antibióticos solo si hay una sospecha inicial de coinfección bacteriana, en el cual ves una consolidación en parche o ves que el paciente tiene dolor pleurítico. Ahí se agrega ceftriaxona 1 gramo al día, como una neumonía de la comunidad por neumococo. O si es que el paciente está hospitalizado por mucho tiempo y hace nuevos síntomas respiratorios, ahí lo manejarías como una neumonía intrahospitalaria, o sea, una paciente con curva bifásica, en el cual le vas a dar un carbapenem o piptazo, a lo que cura pseudomonas, más vancomicina o linezolida, a lo que cura estafilococo resistente a meticilina. En todo paciente se debe dar tomoprofilaxis que se hospitaliza, porque recuerden que el COVID está asociado a un estado procoagulante. Deberíamos usar enoxaparina. Saben los pacientes que tienen falla renal, en los cuales se usa heparina no fraccionada. Es una tromboprofilaxis, recuerden, y das anticoagulación plena en pacientes solo en los que tienen sospecha de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Y en los obesos aumentas la dosis en un 30% o das en 2 dosis separadas de acuerdo a su peso. Para el COVID severo o COVID en hospitalizados, la medida farmacológica que más ha ayudado a disminuir la mortalidad es la dexametasona, que se da en dosis de 6 miligramos al día por máximo 10 días. Se da en pacientes que tienen hipoxemia, ¿ya? Puedes usar su equivalente si es que no tienes dexametasona en ese momento. Puedes usar prednisona o metilprednisolona, ¿ya?
La mortalidad se disminuye alrededor de un 17% en los pacientes con hipoxemia y hasta 36% en los pacientes más graves. O sea, ¿quiénes se benefician más de los corticosteroides? Los pacientes más severos que tienen los infectados por COVID. También puedes usar en la fase inflamatoria biológicos, el baricitinib es uno de ellos y el tocilizumab es otro de ellos. El que más hemos usado aquí en el Perú ha sido el tocilizumab, pacientes especialmente que tenían PCRs muy altos, o sea, pacientes que tenían sospecha de síndrome de liberación de citoquinas. Cuando un paciente hacía enfermedad severa, ¿cuánto podía salir de aislamiento? Los pacientes con enfermedad leve a moderada, a partir de acá dice día 17, el séptimo día de inicio de los síntomas ya podía sacar el aislamiento. En pacientes con enfermedad severa, a partir de la segunda semana, y en los asintomáticos, máximo 5 días. ¿Ya? La vacuna de COVID-19, hay varias plataformas de vacunas. La que más se está utilizando actualmente tiene que ser una vacuna dirigida a la variante Omicron. La última es el XBB.1.5, que es la que tiene el Perú, que se llama la monovalente adaptada. Este año se ha cambiado a una vacuna que se llama JN1. La evidencia es bastante alta y la recomendación es en el Perú, a los mayores de 60 años, además de su esquema primario de COVID, tiene que recibir una dosis de monovalente adaptada. En Estados Unidos se recomiendan dar 2 dosis de vacuna, ¿ya? Y en los adolescentes y en el Perú, los que aún no han sido vacunados, el esquema es de 2 dosis, ¿ya? Y en los vacunados, esta nueva cepa, el Omicron XBB.1.5, es de una sola dosis. Hablamos de influenza, el virus de la gripe. Igual que el virus incital respiratorio, es una infección estacional. En países donde existen estaciones marcadas, como en Europa o en Estados Unidos, las epidemias suelen ocurrir en el invierno. En el Perú, en realidad, que no hay estaciones tan marcadas, pueden haber picos de influenza durante todo el año, ¿ya? Pero en nuestro país, en general, la mayoría del pico de influenza ocurre entre abril y octubre. En zonas cálidas del país, como nuestra selva, la transmisión es anual. En realidad, la transmisión en el Perú es anual, ¿ya? Se justifica dar una vacuna anualmente porque el virus tiene la capacidad de mutar durante temporadas, ¿ya? En el Perú no hay muchos datos, pero en Estados Unidos, que tiene una vigilancia un poquito mejor, el 8% de las personas hacen enfermedad por influenza anualmente. Algunas personas van a hacer enfermedad más severa que otras, ¿ya? Las complicaciones son mayores con la edad, y los menores de 65 años, la mortalidad es de 5 por 100.000, pero los mayores de 75, la mortalidad y complicaciones severas va de 18 a 220.000 por 100.000, 18 a 220 por 100.000 pacientes año. Debido a la capacidad del virus de influenza, especialmente el virus A, para generar este tipo de variantes antigénicas, es que se pueden ocurrir cada cierto tiempo pandemias o epidemias. Normalmente las epidemias ocurren anualmente, que es con la variación normal, llamémosla, del virus, y los cambios mayores generan las grandes pandemias, ¿no? La última que hemos tenido ha sido la de H1N1 del año 2009. Ok. La transmisión es principalmente por gotitas, igual que el COVID. Se puede transmitir por aerosoles, pero solo en situaciones en las cuales va a haber intubación, ventilación mecánica, RCP o nebulización, como en el COVID. El tiempo de incubación es de 1 a 4 días. La transmisión, la diseminación puede durar hasta 10 días después, pero el pico normalmente ocurre en los primeros 2 días luego del inicio de los síntomas, que generalmente es cuando el paciente está con fiebre. El cuadro clínico de la influenza
a diferencia de otros virus respiratorios, viene con mucha mialgia, mucha miositis. Es la principal causa de miositis aguda en el mundo. Produce una tos seca. Además puede haber dolor de garganta, rinorrea, dolor de cabeza. Y en los pacientes con adultos mayores o con inmunosupresión, puede no haber fiebre, pero sí puede haber mayor posibilidad de confusión y debilidad. Las complicaciones de influenza, la más común es la neumonía, principalmente viral, pero también puede ser bacteriana. La neumonía por influenza tiene una especial predilección por hacer sobreinfección por bacterias como neumococo o estafilococcus aureus. ¿Qué otras complicaciones puede producir influenza? Infarto agudo de miocardio, miocarditis por influenza, pericarditis y falla cardíaca, especialmente en pacientes adultos mayores. Además, influenza puede producir encefalopatía, convulsiones o encefalitis. De hecho, yo esta temporada he visto he tenido un paciente hospitalizado joven que hizo una influenza y luego convulsionó, hizo una encefalitis. Bueno, el diagnóstico lo vas a hacer siempre y cuando vas a decidir iniciar tratamiento o investigar brotes y epidemias. O sea, no a todo cuadro viral le vas a hacer prueba de influenza. La prueba de elección es el PCR en tiempo real. La ventaja es que el resultado sale en 1 a 8 horas. Puede diferenciar entre los subtipos de A y B. Hay pruebas rápidas de 15 a 30 minutos moleculares como el GeneXpert-CoV-2 RCB Flu, que es el que tiene nuestro hospital. La detección de antígenos es una prueba rápida, pero la sensibilidad es un poco menor que el PCR, va de 50 a 70%, pero es altamente específico. También se puede hacer cultivo viral como en cualquier infección viral. El tratamiento antiviral en realidad en influenza normalmente no se usa. Prueba de ello es que en el sector público no tenemos oseltamivir para influenza. Pero lo puedes considerar en pacientes con alto riesgo de desarrollar complicaciones o en grupos vulnerables, especialmente en aquellos que se hospitalizan y tienen menos de 48 horas de inicio de síntomas. La primera y en realidad única opción en el Perú es oseltamivir o Tamiflu, que se da 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. La efectividad en realidad es controversial. Puede disminuir mortalidad en casos severos siempre y cuando no haya resistencia, porque la resistencia es bastante alta. Eso oseltamivir. En pacientes en UCI podría disminuir la estancia hasta un 44%. Lo que sí está demostrado es que disminuye el tiempo de hospitalización, pero no necesariamente la mortalidad. Y el beneficio será en aquellos que reciben los primeros 4 días. Otras alternativas es el zanamivir, el peramavir o el valoxavir. Entonces, oseltamivir solo en aquellos que van a hacer infección severa y en los primeros días, ¿no? Como dije, la efectividad es controversial. No en todo se debe dar. La vacuna contra influenza, hay 2 tipos, las vacunas trivalentes o las tetravalentes. La diferencia entre una vacuna trivalente o tetravalente es que no tiene el tipo B Yamagata. ¿Por qué? Porque en realidad la vacuna el linaje Yamagata es el menos frecuente en el mundo y en realidad no se sabe de su transmisión desde el año 2020. Entonces, probablemente, actualmente la diferencia entre colocarte una vacuna trivalente o una tetravalente es exactamente la misma. Te colocas la vacuna que haya. En el Perú se da una sola dosis anual de vacuna trivalente o de tetravalente si es disponible, pero ya sabemos que no da ningún beneficio adicional y se coloca entre los meses de abril y octubre y es una sola dosis intramuscular. Ok, con eso terminamos. Lo que les quería decir es que, como han visto, hay muchos esquemas de vacunación. En realidad, he tratado de colocarles esquemas de Estados Unidos o países en desarrollo y los esquemas peruanos, ¿no? Pero en realidad, lo importante es tener un esquema de vacunación. No importa si no tienes el mejor. No importa si no tienes todas las vacunas. Lo importante es tenerlo. O sea, lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Y la mejor vacuna es la que llega a tu hombro. Entonces,
Puedes tener una Land Rover Defender o un bochito, ambos te llevan de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa, si es para eso que lo quieres. Entonces, entre colocarte una vacuna tetravalente de influenza y una trivalente, puedes colocarte la trivalente. Entre colocarme mi esquema de mi Prevenar 20 más mi polisacárida 23 o solo colocarme mi 13 valente, puedes colocarte solo tu 13 valente, pero nunca está la opción de no ponerte nada. No me alcanza la plata o no está disponible en mi país la vacuna contra herpes zóster. Bueno, pero al menos colócate la vacuna de influenza estacional, que es gratuita. ¿Está bien? Bueno, si hay dudas o preguntas. Ok, bueno, entonces le voy a enviar la clase a su delegada y le estaré mandando las preguntas a su coordinadora del curso. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.